Queridos hermanos, aún está el pesebre en nuestro altar y eso significa que estamos atravesando las últimas horas del tiempo de Navidad en esta particular celebración, en esta fiesta del bautismo del Señor. Tal vez podríamos decir al comenzar un nuevo tiempo, un nuevo año, ¿no?, que si de vez en cuando nos cuestionáramos, nos preguntáramos cada uno cuál es la misión, cuál es la tarea que la vida nos confía o nos ha confiado, quizá encontraríamos mucho más fácilmente el sentido de nuestra vida. Generalmente no pasa de esa forma y nos vemos como viviendo arrastrados por la corriente, por los hábitos, por las urgencias, o vivimos como alimentando nuestra fantasía de que haría esto, haría el otro, o si sería esto, o si sería el otro, si pasara esto, o si pasara el otro, sin jamás a veces realizar el proyecto que apreciamos, ¿no? Porque la verdad es que si uno intenta cumplir su misión en la vida, implica inevitablemente el comprometerse, Y como todos sabemos, el compromiso no es algo que esté muy en boga en este tiempo. Por eso hoy estamos cerrando este tiempo de Navidad con una fiesta particular, la fiesta del bautismo del Señor. Es como que venimos de una epifanía, de una manifestación, y lo cerramos el tiempo de Navidad con esta epifanía. El bautismo es también una epifanía, es una manifestación de Jesús, esa manifestación al comenzar su camino, al comenzar su vida pública. Y entonces ese inicio de Jesús, como nosotros también estamos iniciando el año, contiene una serie de etapas. Lo primero que podríamos decir respecto de este texto es que Jesús no se queda quieto. Jesús no permanece en Galilea, ese lugar donde le daba, por así decirlo, su contexto, ¿no? Hemos atravesado las idas y las venidas de todo este tiempo de Navidad, esa ida yendo a Belén para registrarse por el censo, la salida luego a Egipto, la vuelta y no quedarse ahí, sino ir a Galilea. Bueno, todo eso formaba parte de la vida de Jesús. Y es precisamente eso a lo cual Jesús empieza a caminar de otra manera y va a un lugar total y absolutamente significativo que es al Jordán. El Jordán, como todos sabemos, tenía para el pueblo de Dios un sentido absolutamente importantísimo, porque había sido que atravesando el río Jordán se había entrado a la tierra prometida. Fue el último peldaño, el último paso. Podríamos imaginarnos, ¿vieron cuando uno está en la peregrinación a Luján y después de kilómetros y kilómetros de caminata se adentra y empieza a ver las agujas de la basílica, ¿no? Quizá esos últimos 4 o 5 kilómetros parecen la eternidad, pero uno ya ve, bueno, para lo mismo, para los israelitas era el río Jordán. El río Jordán era la puerta donde habían comenzado a tener su lugar, esa tierra prometida que durante 40 años habían estado peregrinando hacia allí. Y allí justamente Josué, un nombre similar al de Jesús, tomó de la mano al pueblo y lo hizo entrar en la tierra prometida. Y ahora
es Jesús quien nos toma de la mano a este pueblo de pecadores del cual todos nosotros formamos parte. ¿Para qué? Para invitarnos a entrar a la vida eterna, a la realidad del reino que nos lleva al encuentro y a la plenitud de la vida. Y por eso lo primero es eso, es salir de su zona de confort, no quedarse quieto. Venimos agradeciendo la vida de nuestros jóvenes que, pudiendo hacer muchas cosas en enero, bueno, deciden ofrendar su tiempo en un tiempo de misión. Una misión dentro de la diócesis que, si bien no tendrá la distancia ni el supuesto heroísmo que puede tener más lejos, pero tiene una gran dificultad, que es misionar y darse cuenta de cuántas realidades forman parte de ese conurbano al cual pertenecemos. Cómo a media hora de casa las cosas son totalmente distintas. Y también ahí se requiere precisamente con más fuerza anunciar a Jesús. Entonces, desde ahí hubo ese compromiso y la misión se realizó. Entonces, desde ahí también Jesús quiere mostrarnos esa cercanía. Una cercanía que lo hace ensuciarse con esa realidad nuestra, bajar a las aguas del Jordán, precisamente Él, que no requería bautismo ninguno, a acompañar, a bendecir esa realidad. A veces nuestra actitud se puede parecer mucho a la que presenta una novia en el Cantar de los Cantares, ¿no? Hay una historia dentro del Cantar de los Cantares, una historia pequeñita donde una novia justamente se niega a abrirle la puerta al novio porque dice que no quiere ensuciarse los pies que acaba de lavar. Si Mari hubiera dicho eso hace 50 años, hoy no estarían celebrando la alegría justamente de toda una vida y de toda una familia. Entonces, justamente desde ahí Dios se hace accesible. Y no solo se hace accesible, sino que para Jesús los cielos se abren, nos dice hoy. Y ese cielo también podríamos decir que se abre gracias a Jesús. Gracias a Jesús el cielo se abre. Ahora hay una historia también muy linda del pueblo de Israel, donde se decía que el cielo a través de los profetas se abría eventualmente a través de los profetas el cielo se abría, pero después el cielo se cerró y no hubo más profetas. Con Jesús el cielo se vuelve a abrir para siempre. Ya nada va a cerrar ese cielo que está abierto. Y desde ahí también entregarnos en este tiempo donde todo, más que maravillarnos, nos espanta, ¿no? También ver cómo Dios sigue obrando en las pequeñas cosas. Dios nos pide que abramos el corazón para que Él siga obrando. Desde ahí Jesús es el que nos revela el verdadero rostro de Dios. Es aquel del que había dicho precisamente el profeta Isaías en un texto que vinimos compartiendo en la Navidad. Él es el siervo, el elegido, quien no gritará ni levantará el tono, no hará oír su voz en la plaza, la caña quebrada no la romperá y la mecha humeante no la apagará. Quizá a veces hubiéramos preferido un Dios que grite, un Dios que destruya absolutamente al enemigo, que se imponga por la fuerza,
no siempre estamos listos a recibir a ese Dios que viene a sufrir con nosotros, que viene a estar junto a nosotros. Por eso a veces nos parece que no está. Por eso a veces nos parece que no está. Porque quisiéramos un Dios totalmente como desprendido de la condición humana. Aquel que diga, pum, esto es así y chau. Que haga acertos por todos lados y entonces justamente desde ahí Dios quiere mostrarnos que viene a establecer esa paz no por la fuerza, ¿no? Papa León esta semana ha dado un discurso bellísimo a los cuerpos diplomáticos establecidos en el Vaticano, y él decía que está volviendo al mundo una idea que durante mucho tiempo estuvo y después de la Segunda Guerra Mundial pareciera que se había aprendido la lección, pero ahora parece que nos la hemos olvidado, ¿no? Que lo único que sostiene la paz es el armarse, es la amenaza, es la carrera armamentística, es decir, bueno, hay paz no porque la paz sea un valor, sino porque el otro tiene más bombas que yo y entonces pareciera ser eso, ¿no? Lo que sostiene una paz que todos sabemos en algún momento en esa dinámica se rompe. Entonces Dios viene a ofrendar la paz y lo hace al descender su espíritu como una paloma, una imagen que también recorre todo el Antiguo Testamento. Entonces, justamente como en todo comienzo ya se adelanta un fin. Y yo les propongo hacer como una especie de contrapunto de este Evangelio de Mateo que nos toca leer este año. Justamente al asumir Jesús su destino, no elude lo que conlleva ese destino. Y Mateo armó como un contrapunto, ¿no? Entre el Jordán y el Gólgota. ¿Cuál es el contrapunto? En el Jordán Jesús se sumerge en las aguas. En el Gólgota Jesús se sumerge en la muerte. En el Jordán el cielo se rasga. El cielo se rasga. En el Gólgota el velo del templo se rasga. En el Jordán Jesús recibe el Espíritu. En el Gólgota Jesús entrega el Espíritu. En el Jordán el Padre llama al Hijo. Este es mi Hijo. En el Gólgota el Hijo llama desesperadamente al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por último, en el Jordán, Jesús es reconocido como Hijo por el Padre. Y en el Gólgota, Jesús es reconocido como Hijo por el hermano pecador, por el buen ladrón, por el centurión, por aquellos justamente que a partir de ese momento comprenden esa realidad. Por eso, en este día en que celebramos el bautismo de Jesús, también actualizamos el sentido de nuestro bautismo. Y nuestro bautismo, como lo veíamos el sábado pasado, cuando con alegría, recuerdan, bautizábamos a aquel niño, Dios nos da dos cosas, una para la vida y otra para la eternidad. Para la vida, la fe, el don de la fe. Para la eternidad, el don de la vida eterna. Por eso que quien nos haya bautizado o por quien hemos sido bautizados, hizo con nosotros un regalo
único e irrepetible, que es justamente sembrar en nuestro corazón ese don de la vida eterna. Por eso pidámosle al Señor, a Él que también seguramente en este tiempo, en este año, en este momento de nuestra vida y de nuestro mundo, nos llama a retomar una misión, tal vez una que hemos dejado de lado, tal vez algo que nunca nos hemos animado, pero hoy también es el Señor que derrama su Espíritu para que seamos verdaderamente testigos de su Evangelio.